Dije, ya me salvé. Pero bueno, estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con la serie que el pastor inició la semana pasada, titulada Los milagros de Dios y sus propósitos. ¿Lo recuerda? Sí. Y el título para el tema del día de hoy, usted lo puede ver ahí en pantalla. Dice: Jesús, el mayor milagro para la humanidad. Jesús, el mayor milagro para la humanidad. Y antes de iniciar el tema, quiero invitarles a que hagamos una oración para ponernos en las manos de Dios. ¿Les parece? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tus grandes maravillas, por tu amor inagotable, tu misericordia, Señor, que cada mañana se va renovando con nosotros. Y en esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón para oír tu palabra, Señor. Ayúdanos para estar atentos a tu voz y que el cansancio no sea un obstáculo en nosotros, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Queremos recibir tu palabra con amor y humildad para que tú hagas en nuestras vidas la transformación que todos necesitamos de ti, Señor. Te pido que me ayudes y me des la gracia para transmitir con claridad tu mensaje, tu palabra. Toma mis labios, Señor, y que de ellos puedan salir solo tus palabras, palabras de verdad y no de confusión. Y asimismo te doy gracias por darme la oportunidad de ser el portavoz para que juntos seamos edificados por ti. Gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, y aún los que no pudieron venir, los bendecimos en tu nombre, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Muy bien. Bueno, pues a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, podemos encontrar, ¿verdad?, los hechos asombrosos y maravillosos de un Dios que tiene el poder para hacer milagros, ¿verdad? Sí, un Dios que tiene el poder para hacer milagros. Tenemos un Dios milagroso, ¿no lo cree? Y milagros que tienen que ver con un Dios verdadero y por consecuencia poderoso, ¿verdad? La palabra milagro, según la definición de la Real Academia Española, se traduce como un hecho inexplicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. ¿Sí? Es un hecho extraordinario, fuera de lo ordinario, y además es maravilloso y asombroso. ¿Qué? Los milagros del Señor. También los milagros expresan algo que ha ocurrido cuando parecía imposible de ocurrir. Por ejemplo, en Génesis encontramos en el principio que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Sí es así? Este es un hecho extraordinario y milagroso que solo Dios pudo haber hecho. Y saben, lo hizo simple y sencillamente con el poder de su palabra. ¿Sí? También el hecho de haber creado todo en el universo, como la luna, el sol, las estrellas, son hechos extraordinarios y milagrosos por parte de Él. Dios creó también las plantas, los animales que están en la tierra y debajo del mar, los que habitan ahí en el mar, y finalmente, como su mayor creación, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Esto, mis amados hermanos, es un hecho poderoso, maravilloso y milagroso que solo Dios pudo hacer, solo Él, ¿verdad? Por consiguiente, es un milagro de Dios que usted y yo
hoy estemos aquí. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó para tener una relación íntima con Él. Para eso nos creó el Señor. Sin embargo, bueno, todos sabemos que con la entrada del pecado en el ser humano, a causa de su desobediencia, ese propósito fue distorsionado. ¿Sí es así? Y el hombre fue separado de esa relación que tenía con Dios. Aún así, notemos que Dios, que es un Dios milagroso y con propósitos, se ha encargado de proveer los medios necesarios para restaurar esa relación que se perdió en el principio. Dios se ha encargado de proveer una y otra vez, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios establece reglas y demandas que tenían que cumplir las personas para poder acercarse a Él. Sacrificios de animales que Dios demandó para el perdón de pecados, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos que esto no resultó debido a que no había una transformación en el corazón del ser humano a causa del pecado, ¿verdad? Ellos ofrecían sacrificios una y otra vez, pero al otro día ya estaban en las mismas circunstancias y condiciones de maldad. Es por esto que Dios milagrosamente mandó a su Hijo Jesucristo, quien nació milagrosamente en el vientre de María, para que fuera el sacrificio perfecto dado a los hombres para el perdón de nuestros pecados. Y así, milagrosamente, todos los que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados son perdonados por Dios y revestidos por el poder del Espíritu Santo. Quien llega, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón y lo cambia todo. Llega a nuestras vidas y todo es cambiado. Nuestro corazón es transformado, nuestra mente es renovada, se va renovando y nuestro estilo de vida cambia de dirección para hacer únicamente la voluntad de Dios. Ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, es un milagro que solo Dios puede hacer en la vida del ser humano a través de Jesús. Un hecho extraordinario fuera de lo ordinario, ¿sí? En el año 2020, en un domingo de Pascua, la famosa estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, fue iluminada de modo que Jesús parecía estar vestido de médico. La conmovedora representación de Cristo como médico fue un homenaje a los numerosos trabajadores de la salud que batallaron en primera línea contra la pandemia del coronavirus. La imagen reflejaba la descripción común de Jesús como nuestro gran médico. En los evangelios podemos encontrar cómo Jesús sanó a muchos durante su ministerio terrenal. Él sanó al ciego Bartimeo, a un leproso, a un paralítico, por nombrar solamente algunos, pero su interés por la salud de sus seguidores se demostró también al multiplicar una sencilla comida para alimentar a una multitud. Todos estos milagros revelan tanto el poder como su amor genuino por las personas. No obstante, el mayor acto de curación vino mediante su muerte y resurrección, como profetizó Isaías en Isaías 53:5, que dice así, se lo leo: por sus llagas fuimos nosotros sanados de nuestra peor dolencia, que fue la separación de Dios por causa de nuestro pecado.
Aunque Jesús no sana todas nuestras enfermedades físicas, porque todo lo hace de acuerdo a su perfecta voluntad y soberanía, lo que sí podemos estar seguros es que Él sana nuestra necesidad más profunda, que es recomponer o restablecer nuestra relación con Dios. Jesús vino al mundo para sanar nuestra enfermedad espiritual. ¿Ustedes han experimentado la milagrosa sanidad espiritual de Dios? Yo sí. Y eso, mis hermanos, es motivo de siempre, todos los días, estar agradecidos con Él, dándole la gloria y la honra solamente a Él. ¿Ustedes cuáles creen o cuál creen que es la mayor necesidad del ser humano? Si a ti te preguntaran, ¿cuál es la mayor necesidad que tú quieres que se solucione? Sea económico, familiar, de salud, de trabajo. ¿Cuál de estos problemas los pondrías en orden y de mayor importancia? Piénsalo. Si Dios te prometiera resolver hoy uno de tus problemas, ¿cuál de ellos le pedirías que te solucione? ¿Alguien? ¿La salud? ¿Sí? ¿Qué más? ¿La salvación? ¿Algo más? ¿Familia? ¿Verdad? Acompáñeme por favor con su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Hoy vamos a ver una historia acerca de cómo Jesús sana a un paralítico de manera milagrosa. Pero también veremos lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, ¿sí? En el contexto, en el capítulo 1 de Marcos, se lo comento rápidamente, vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue bautizado por Juan el Bautista, también fue impulsado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. Anduvo también en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Escogió a sus discípulos, entró también a la sinagoga donde enseñaba, y muchos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. También expulsó demonios, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos que estaban enfermos, sanó de manera milagrosa a un leproso, el cual le dijo, mira, después de que lo sanó le dijo, no vayas a decirle a nadie. Pero este hombre no obedeció, comenzó a divulgarlo de manera que ya Jesús no podía entrar de manera abierta en la ciudad. Y su fama se extendió por todas partes. Y en este capítulo 2, Jesús sana a un paralítico. Leamos el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Noten aquí que no les enseñaba cosas fuera de la palabra. Dice aquí que Jesús les predicaba la palabra. Versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hasta aquí. Notemos algo. Este hombre se encontraba tendido en su cama. Su parálisis era severa. Probablemente este hombre era cuadripléjico, es decir, que estaba paralizado también de brazos y piernas, probablemente. Recordemos que en el tiempo de Jesús también no había tanta ayuda para estas personas como el día de hoy. En el tiempo de Jesús no había sillas de ruedas,
No había especialistas como hoy, neurocirujanos, terapistas, tampoco había medicinas para el dolor y quizás no había dinero para su cuidado. Ahora, para entender un poco más a fondo la necesidad de este hombre, yo quiero que pensemos por un momento en la condición física de estas personas. Una persona paralítica, cuando despierta por las mañanas, lo único que ve es el techo de su cuarto. Todo el día, todas las semanas, todos los meses y todos los años, a menos de que alguien se compadezca de esta persona y la mueva del lugar. Cada día que pasa es lo mismo. La misma rutina, la misma pesadez, el mismo aburrimiento, el mismo dolor, aislamiento, siempre postrados en una cama. También a estas personas, de tanto estar acostados, se les hacen llagas en su cuerpo, se les cae la piel por estar en una sola posición, su piel se pega en las sábanas por su sangre y despegarlas es muy doloroso. ¿Cuántos sabían esto? Bueno, pongamos este cuadro en nuestra mente. Un paralítico tiene que depender completamente de otra persona para poder ayudarle a sus necesidades más básicas, como hacer del baño, bañarse, vestirse, rasurarse si es hombre, llevarlo a comer, limpiarlo después de comer. También a estas personas se les van dañando sus órganos poco a poco, porque la circulación de la sangre no funciona al 100%, se les hacen moretes en sus brazos y pies, y estas son solo condiciones físicas por las que ellos pasan. Pero ¿qué será de la condición emocional? Por ejemplo, dependencia, humillación, soledad, frustración, vergüenza, desesperación al punto de querer quitarse la vida, ¿verdad? Con todo esto dicho, ¿ustedes cuál creen que es la necesidad más urgente que una persona así tenga? Su sanidad, ¿verdad? Estar sano. Ahora, una pregunta para que nosotros reflexionemos, aquí entre paréntesis. ¿Tú puedes caminar? ¿Sí? ¿Y por qué muchas veces nos quejamos? ¿Y por qué nos comportamos mal? Otra pregunta, ¿estás sano? ¿Sí? ¿Y por qué no le agradecemos a Dios dándole a Él lo que le corresponde, que es el primer lugar en nuestras vidas? Unas buenas preguntas, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces ignoramos que tenemos brazos y pies y estamos al 100% y actuamos mal. No agradecemos al Señor porque estamos sanos, ¿verdad? Se nos olvida. Sigamos adelante. Vamos ahora en el versículo 3 del capítulo 2 de allí de Marco. Vinieron a él, a Jesús, trayendo un paralítico que era cargado por 4, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Notemos muy bien lo que hicieron estos 4 hombres hasta ahí. Quizás eran sus amigos, a lo mejor sus familiares, el texto no lo dice, pero lo que sí podemos ver fue su persistencia, derribando todo obstáculo. Ellos tenían una meta bien definida, que era llegar a Jesús y poner a su amigo paralítico a los pies de Cristo. Ellos no buscaban su propio bien, como lo cantamos hace un rato, sino el del otro. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24, se lo leo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También le dijo a los filipenses en el capítulo 2, el apóstol Pablo: no busquen su propio bien, sino el de los demás. Bueno, el día de hoy cantamos, ¿verdad? Este canto
no busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás, porque este fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, haciéndose obediente por amor a todos nosotros. Jesús no buscó su propio bien, sino el de los demás. ¿No le das un aplauso a Él? Por su gran amor, ¿verdad? Estos 4 hombres oyeron que Jesús estaba en la misma ciudad donde ellos vivían, en Capernaum. Ellos tenían conocimiento, habían oído de quién era Jesús y los milagros que Él hacía. Ellos tenían convicción y seguridad acerca de quién era Jesús, y por esto sabían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, y no duraron en llevar hasta allá a este hombre. Ellos tenían confianza en Jesús porque habían sido testigos de los milagros que Él hacía. Sabían que si llevaban a su amigo a los pies de Jesús, Él lo iba a sanar, y sin pensarlo tanto, fueron a Él. Tenían conocimiento, convicción y confianza en Jesús, y esta, mis hermanos, es la verdadera fe. Una fe genuina, una fe que salva, una fe que sana, una fe que perdona, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe solo Dios la puede dar. Es una fe sobrenatural que viene de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 1 versículo 29, si le da vuelta ya a su Biblia. Hoy no proyectaron los versos, no porque no haya personas, sino porque queremos que usemos la Biblia, que usen su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? O si es su celular, hay que estar siempre bien armados con la espada, mis hermanos, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 versículo 29. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe no la produce el hombre en sus propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos ha conseguido. Y lo importante no es que tengas fe en algo o en alguien, lo importante es que tu fe esté dirigida en la persona correcta, que se llama Jesús, ¿sí? Estos 4 hombres llevaron al paralítico a la persona apropiada, a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Una de las características de la fe genuina es que persiste, así como estos 4 hombres. Persiste. El que verdaderamente cree, actúa porque cree. Estos hombres encontraron varios obstáculos y los vencieron, ¿sí? Por ejemplo, un primer obstáculo que ellos encontraron, probablemente se preguntaron: ¿cómo lo vamos a llevar hasta allá donde está Jesús? ¿No hay silla de ruedas? ¿O le llamamos una ambulancia? ¿O qué tal un Uber? No había un Uber. Sin embargo, ellos tuvieron una solución inmediata. Dijeron: lo cargamos en una camilla, ¿sí? Otro obstáculo con el que se encontraron, más bien dicho, fue que, bueno, hemos llegado, pero hay mucha gente por la puerta principal. Y ellos pudieron decir: ni modo, es imposible entrar.
regresemos y otro día será. Sin embargo, su fe persistente lo solucionó. ¿Y qué hicieron? Lo subieron al techo, ¿verdad? Siguiente obstáculo que encontraron: bueno, ya lo subimos, ¿y ahora qué? Solución. Ellos dijeron: pues hagamos una abertura, ¿verdad? No, pero si no lo bajamos exactamente donde está Jesús, ¿o qué tal si el dueño se puede enojar o les cae basura ahí a todos? Pero ellos no pusieron pretextos. Definitivamente hicieron un agujero sin importarles nada, porque estaban determinados a llegar a él. Y me imagino, pues ya está el agujero, ¿y ahora qué? Pues a bajarlo, ¿verdad? Con todo y camilla. Y eso hicieron. Ahí está la foto, ¿verdad? Mis amados, lo vuelvo a repetir: una de las características de una fe genuina es que persiste. El que verdaderamente cree, actúa porque cree. Nosotros, al igual que ellos, debemos de ser persistentes en aquello que deseas o quieres, clamando en oración y ruego por alguna necesidad, ¿verdad? Ahora, regresemos ahí a Marcos, el capítulo 2, versículo 5. Veamos la respuesta divina. Fíjese bien lo que pasó. Dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que en el Evangelio de Mateo podemos encontrar las mismas palabras de Jesús al paralítico, que fueron: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, pensemos un poco. ¿Qué no se supone que estos 4 amigos lo llevaron a Jesús para que lo sanara? ¿Sí? De igual modo, la multitud que estaba ahí pensaron que lo primero que haría Jesús era sanarlo. A eso habían ido ellos, ¿sí o no? Incluso si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos pensado lo mismo. Y aquí podemos comprobar claramente que nuestras expectativas o nuestros puntos de vista, incluso nuestros pensamientos, no son los mismos que los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, son más altos. Así como son más altos los cielos que la tierra, de igual modo nuestros pensamientos son más bajos que los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más altos. Dios sabía que el problema más urgente que este paralítico tenía era el perdón de sus pecados, así como el tuyo y el mío. ¿Sí? La mayor necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Jesús le dijo al paralítico: anímate, hijo, he resuelto tu mayor necesidad, yo te he perdonado. En el Salmo 32, en el versículo 1, en la palabra de Dios para todos, se lo leo. David dijo: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Versículo 2: qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Alguien dijo lo siguiente, escuche bien esto: si el problema de este mundo fuera económico, pues Dios hubiera mandado un economista celestial, ¿no cree? O si el problema de este mundo fuera psicológico, emocional, pues Dios hubiera mandado a un psicólogo divino.
Si el problema de este mundo fuera enfermedad, Dios hubiera mandado a un médico divino, pero no fue así, ya que el problema de este mundo es el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo para salvarnos de las consecuencias del pecado. Dios mandó al Salvador del mundo. Amén. Dale un fuerte aplauso. Claro que sí. Jesús es el mayor milagro para esta humanidad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado nos ha separado de Dios y vamos a una condenación eterna en el infierno. El pecado también trae sufrimiento, tristeza, desesperanza, culpabilidad, muerte, enfermedad, ansiedad, divisiones, enemistades, envidias, celos, odio, amargura, y podemos seguir con la lista. Me llaman la atención las palabras de Jesús cuando le dijo a este hombre: anímate, hijo, tus pecados son perdonados. Recordemos que este hombre estaba paralítico y surge una pregunta aquí: ¿había pecado en él estando en esta condición? ¿Qué opina? Sí había pecado. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de todo ser humano es engañoso más que todo y no tiene remedio. Dice Jeremías en el capítulo 17: ¿quién puede comprenderlo? Solo el Señor, que escudriña el corazón y prueba los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. También Mateo capítulo 15 versículo 19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 23 de ahí mismo de Romanos 3: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿O hay aquí alguien bueno? El corazón es la fuente, vamos a decirlo de esta manera, o la fábrica donde nace toda nuestra maldad y todas las idolatrías, donde nace todas esas cosas malas. Y es urgente un milagro, y solo Dios lo puede hacer. Es urgente que Dios perdone nuestros pecados y nos dé un nuevo corazón. Piensa en esto: si Jesús solo hubiera sanado a este paralítico, lo hubiera dejado igual, muerto en sus delitos y pecados, y no hubiera resuelto su mayor problema. ¿Sí? Mateo 16:26 dice así: pues ¿qué provecho tendrá un hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El perdón de nuestros pecados es la necesidad más urgente del ser humano, porque a través del perdón se logra restablecer la comunión con el Padre. Regresemos allá a Marcos capítulo 2 versículo 5. Volvemos a leer el texto. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Ya dijimos que la fe de ellos era una fe que creía lo imposible para los hombres, pero lo posible para Dios. Era una fe de convenio para creer que Jesús podía hacer el milagro. Más adelante Jesús dijo en Mateo 18:19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fe. Esto habla de fe. De este modo se obtiene, con esta fe, se obtiene la manifestación del poder de Dios. Marcos dice que Jesús vio la fe de ellos. Y podemos preguntarnos, ¿era la fe solamente de los 4 o también incluía la del paralítico? ¿Ustedes qué creen? Porque fue transportado por 4 amigos y no debió de haber sido llevado a la fuerza, ¿verdad? Sino que voluntariamente se prestó al deseo de sus amigos, porque también creía que Jesús podía sanarlo. ¿Sí? Generalmente los enfermos que acudían a Cristo solicitaban de Él la misericordia a sus problemas y la restauración de su salud. Pero en este caso es un ruego silencioso que trae ante Jesús. Por esto las primeras palabras no salen del paralítico, sino de Jesús, que dirigiéndose a él le expresa a alguien que nadie estaba esperando: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no estaba respondiendo a lo que los 5 buscaban, que era la sanidad corporal, ¿verdad? Sino que la respuesta de Jesús apuntalaba en primer lugar a la necesidad del alma, dando al enfermo el perdón de sus pecados. El amor de Cristo se manifiesta en la forma de dirigirse al paralítico. No sé si ustedes lo notaron cuando le dice hijo, como reflejo del amor del Padre hacia la necesidad de uno de sus pequeños, ¿verdad? La primera manifestación de aquel encuentro fue la manifestación de la gracia que acude a la restauración espiritual del hombre antes de atender la física. ¿Sí? Aunque al instante no se produce la sanidad física del paralítico, este había ya recibido mucho más. Al tener la certeza de una nueva relación con Dios, en la que el pecado no sería más obstáculo. Porque debemos de saber esto, mis hermanos, que la salud física es un asunto temporal, mientras que la salvación es algo eterno. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1: él dijo lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la época de Jesús, muchos judíos pensaban que todas las enfermedades y dolencias eran el resultado directo de los propios pecados. Siendo así, el paralítico también pudo haber creído esto, por lo que debió haber recibido gustoso el perdón de sus pecados antes de ser sanado. Mis hermanos, solo Jesús puede resolver nuestro mayor y urgente necesidad, que es el perdón de nuestros pecados, y así poder darnos un corazón nuevo, un corazón recto que le agrade solamente a Él. Cuando Dios nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados pasados. Más bien es como si dijera: borrón y cuenta nueva. No nos anda: oye, ¿te acuerdas de lo que oye, ya, encamínate, acuérdate de lo que no.
ya no nos anda recordando, Él los olvida, ¿sí? Borrón y cuenta nueva. Solo pensemos por un momento todo lo que Dios nos ha perdonado. Las cosas más feas que hicimos en nuestra vida pasada. Aquellos vicios de los cuales Dios nos ha liberado. Eso es un milagro que solo Dios nos puede dar. Amén. Y quiere seguir dándolo a aquellos que aún no lo han recibido. Quiere seguir dándolo. Él ya nos perdonó y nos sigue perdonando, ¿verdad que sí? Porque estando en este cuerpo de pecado, seguimos fallando, ¿verdad? Ahora, cabe aclarar, nosotros no pecamos, más bien dicho, nosotros pecamos debido a nuestra condición humana, ¿verdad? Pero no debemos estar practicando el pecado, que es muy diferente. Y constantemente debemos de estar a cuentas con Él. Y Él en su gracia y su misericordia nos perdona y se olvida de nuestro pecado. Vaya conmigo al libro de Miqueas, en el capítulo 7. Versículo 18 y 19. Miqueas está por ahí entre, si no lo ha encontrado, entre Génesis y Apocalipsis. Dice así, empieza haciendo una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no lo cree? Si alcanzamos a ver los milagros que Él hace en nuestras vidas día a día, día con día, ¿sí? Aquel paralítico, quien venía buscando sanidad física, recibió sanidad espiritual. La gracia de Dios hace posible un cambio radical entre el pecador y Dios mismo, de manera que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Cuando Dios nos perdona, lo hace de forma definitiva. También Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de pecados aleja definitivamente del pecador la responsabilidad penal del pecado. Como Dios mismo dice en Jeremías 31:34, no me acordaré más de su pecado. Jesús resolvía antes que nada la mayor necesidad del paralítico, que era su estado espiritual. Y es evidente que Jesús no disculpó el pecado, pero siempre, lo podemos ver a través de la Biblia, siempre tuvo compasión del pecador. Jesús vino a proclamar el evangelio que anunciaba vida eterna y perdón de pecados. Jesús había venido a proveer la solución definitiva del pecado, el perdón sobre la base de la expiación que Él mismo llevaría por el pecado.
Marcos capítulo 10 versículo 45 dijo Marcos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Jesús. Esto, mis amados hermanos, es un milagro de Dios en nuestras vidas con propósito para darle toda la gloria a Él. ¿Qué hizo este paralítico para recibir este perdón? Nada, sino que recibió el perdón de sus pecados por gracia, al igual que nosotros. Simplemente escuchó el veredicto de Jesús que le dijo: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Regresemos ahí a Marcos capítulo 2, versículo 6. Veamos cómo terminan estos pasajes. Después de haber dicho Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados, dice el verso 6, que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta ahí. Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús blasfemaba. Recordemos que ellos no estaban ahí para aprender de Jesús, sino más bien para ver en lo que podían acusarlo. La condición del Hijo de Dios e incluso la de Mesías era para ellos inaceptable. Ellos lo consideraban como el carpintero y el hijo del carpintero. Ellos se negaron a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. Mucho menos creían que Él mismo fuera Dios. Pero Jesús, fíjense bien, conocía lo que estaba ocurriendo en la intimidad de ellos. Versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O en otras palabras les dijo: ¿por qué tienen estos pensamientos? Y aquí podemos comprobar, mis hermanos, que Dios conoce nuestro corazón y aún nuestros pensamientos, incluyendo nuestras motivaciones. Y si Él conoce todo de nosotros, cabe preguntarnos y reflexionar acerca de cuáles son las motivaciones por las cuales buscamos a Dios. ¿Será para callar nuestra conciencia? ¿Será para quedar bien con la esposa o con el esposo? Sí, mija, vámonos a la iglesia. ¿O será para recibir algo material a cambio? Recordemos que multitudes seguían a Jesús, pero no todos creían en Él. Hoy en día hay muchas mega iglesias donde repletas de gente, donde se les enseña a la gente cómo ser un campeón en la vida. ¿Cuántos quieren ser campeones en la vida? Tú vas a ser un campeón. Siempre levántate positivo. Piensa que eres un campeón, ¿no? En otras se está enseñando un evangelio de prosperidad, hablando solo de cómo poder obtener más dinero, y pues ahí está la gente, ¿verdad? Como todos quieren dinero, bueno, se llenan. En algunas otras más se está enseñando un evangelio muy light, que ya son como shows de entretenimiento. Ya no más falta que le pongan ahí cuánto cuesta el show, como el programa que está por ahí, contando más chistes que la verdad del evangelio. Por esta razón están llenas estas iglesias,
pero no se está confrontando a las personas con su pecado, con su mayor necesidad, que es una enfermedad espiritual y del alma. Y las iglesias, por otro lado, que están confrontando a las personas con su pecado y su condición espiritual, están vacías. Nomás voltea a ver todos los asientos que hay aquí. Porque todos quieren ser entretenidos, todos quieren saber cómo tener más dinero, todos quieren ser campeones, pero nadie quiere arrepentirse de sus pecados. El ser humano quiere seguir viviendo como le da la gana. Así como en los tiempos de Noé, ¿lo recuerda? Que se les advertía las consecuencias de su pecado para que se arrepintieran, y en cambio se burlaban de él. ¿Y saben? Sabemos la historia, la puerta se cerró, ¿verdad? Y quisieron subir, pero ya no. Hoy en día, mis hermanos, la puerta sigue estando abierta para que nosotros podamos. El Señor sigue siendo hallado para el que le busca, ¿verdad? Y llegará el día que estaremos en el tribunal de Cristo, donde se dará el veredicto: culpable o inocente, perdonado o sin perdón. Versículo 9 de Marcos capítulo 2, les dice Jesús: ¿qué es más fácil decir al paralítico? Les pregunta: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Piense. ¿Qué es más fácil? Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede probar o refutar la realidad de esto. Todos podemos decir: tus pecados te son perdonados, pero quién sabe si son perdonados, ¿verdad? Sin embargo, ordenar a un paralítico que camine sería más difícil de comprobar, porque las acciones del paralítico inmediatamente verificarían los efectos de la orden, ¿sí? Y dice Jesús en el versículo 10: para que sepan esto, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús está reclamando la atención de todos los presentes, no solo de los escribas. Todos debían prestar atención a lo que iba a producirse, que sería la evidencia de la autoridad que tenía para perdonar pecados, no para levantarlo, sino para perdonar pecados, ¿sí? Versículo 12: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué dice? Y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús le dijo al paralítico que se levantara, que tomara su camilla, donde había estado tanto tiempo y donde seguramente había pasado los largos días de su enfermedad. Apreciarían que Jesús tenía autoridad y omnipotencia. Todos aquellos que estaban viendo caminar al paralítico con su camilla iban a apreciar que Jesús tenía autoridad y omnipotencia para llevar a cabo milagros poderosos, y como él decía, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Podemos concluir de la siguiente manera: mis hermanos, no sigamos viviendo una vida miserable. Los pecados perdonados con aparente facilidad tuvieron que ser cargados sobre el inocente Salvador, llevándolo sobre su cuerpo al madero y pagando ante la justicia de Dios el precio de su deuda, para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos
y pecados, vivamos en la justicia de Dios, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Dice la parte final que leímos del versículo 12, que todos al ver salir caminando a este hombre se asombraron y glorificaron a Dios. Jesús enseña a todos que la vida consecuente con la voluntad de Dios nos lleva a darle gloria a Él. Y el ejemplo de Jesús debe de ser asumido por todos nosotros. Todo cuanto Él hizo conducía a que Dios fuera glorificado. Así también cada acción nuestra, sea pequeña o grande, debería ser motivo para aquellos quienes nos observan también glorifiquen a Dios. No seamos como los escribas que no quisieron reconocer a Jesús. Sus corazones estaban endurecidos y cegados por el pecado. Rechazaban la luz de Dios y se entenebrecían más. Sin embargo, Jesús, con el milagro que hizo, sacó a la luz sus malas intenciones, ¿verdad? Este mismo proceder sigue repitiéndose a lo largo de la historia. El conflicto y la confrontación entre los religiosos y la verdad de Dios. Nosotros no seamos así. Confiemos en Dios, sigamos su verdad que está aquí en su palabra y démosle gloria a través de todas nuestras acciones. Anímate, levántate, que tus pecados ya han sido perdonados y por sus llagas hemos sido todos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias te damos, Señor. Oremos. Les invito a que se pongan de pie, si son tan amables, y en un acto de fe digamos al Señor: gracias, Padre. Gracias porque has perdonado mis pecados, porque has perdonado mi maldad. Gracias porque me has sacado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, me has rescatado y has puesto mis pies sobre la peña y has enderezado mis pasos. Gracias porque tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, con el propósito de siempre darte a ti la gloria y la honra, para que otros puedan ver el milagro que has hecho en nuestras vidas. Verán esto muchos y temerán y confiarán en ti. Ayúdanos siempre, Señor, a ser dignos representantes de ti. Que tu verdad esté siempre con nosotros a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos movamos, Señor. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por esta palabra y nos ponemos en tus manos, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y que el día de mañana podamos poner tu palabra recibida por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a Jesús por su vida en nosotros? Amén. Despídanse unos a otros y que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.